Me llamo Carmen, tengo 62 años y jamás olvidaré el instante en que mi propio hijo, mi Iván, me miró a los ojos en medio de una fiesta llena de desconocidos y dijo sin pestañear: «Ella es ahora mi verdadera madre». Sentí que mi alma se desprendía del cuerpo, como si durante años hubiera estado cosiéndola con hilo fino, y de pronto alguien tirara del extremo. Y lo peor no fue la frase. Lo peor fue ver cómo él agarraba el brazo de esa mujer, Sara, y la guiaba hacia la entrada como si yo fuera invisible. Yo que lo había criado con mis manos, con mis hombros cansados, con mis noches en vela. Invisible. Sí, esa era la palabra perfecta. La fiesta se celebraba en un salón elegante en Valencia, aunque era más bien un restaurante reconvertido de esos que antes servían menús del día y ahora ofrecían cócteles modernos y luces ambientales para hacer fotos perfectas para las redes sociales. El ruido de la música y las conversaciones me golpeaba como olas difíciles de aguantar. La gente vestía trajes caros, perfumes intensos y sonrisas que, si se observaban bien, no tenían nada de sinceridad. Yo estaba allí porque Iván me lo había pedido. «Mamá, ven, quiero que conozcas a los amigos que me acompañan en esta nueva etapa». Eso me dijo. Ingenua de mí lo creí. Llegué temprano como hago siempre. No puedo evitarlo. La puntualidad es mi manera de demostrar respeto. Me senté en una mesa periférica junto a una pared donde colgaban fotografías antiguas del puerto de Valencia. Pedí un agua con gas intentando calmar el temblor en mis manos. Miraba a la puerta como esperando a alguien que nunca llega, recordando cuando Iván era pequeño, cuando me buscaba a cada rato para que lo abrazara, para que le ajustara la bufanda, para que le recordara que la merienda estaba en la mochila. Qué lejos quedaba todo eso. Entonces los vi. Mi exmarido alto con esa sonrisa falsa que siempre usó cuando quería quedar bien. De su brazo la flamante Sara joven, maquillada con brillo en los párpados, un vestido rojo ceñido que parecía gritar: «Aquí estoy yo». Y mi hijo, detrás de ellos, prácticamente pegado a su lado, riéndose, asintiendo, como si esa escena fuera completamente natural. El mundo siguió girando, pero yo me quedé quieta. Los tres entraron juntos irradiando seguridad. Nadie habría adivinado que hacía años él había abandonado nuestro hogar dejando deudas, recibos sin pagar y un niño con el corazón partido. Nadie habría sospechado que Sara, esa mujer luminosa, había sido la causa final de que mi matrimonio se derrumbara. Ella saludaba a todo el mundo con 2 besos diciendo los nombres de personas que yo jamás había oído, como si llevara allí toda la vida. Yo respiré hondo. No quería causar un espectáculo, no era mi estilo. Pero de pronto alguien me vio. «Ah, Carmen». Fue una tía lejana de mi exmarido que siempre había sido amable conmigo. Todos se giraron. Y fue entonces cuando Iván, mi hijo, el que yo cargué en brazos, cuando tuvo fiebre, el que temblaba en mis noches, cuando tenía pesadillas, pronunció esas palabras: «Ella es ahora mi verdadera madre». Las risas que llenaban el salón se apagaron en mi oído. Sentí que el aire se volvía más denso. Alguna gente levantó las cejas, otros desviaron la mirada incómodos. Sara apretó el brazo de mi exmarido y sonrió. Una sonrisa de triunfo. Yo no lloré en ese instante. No les iba a dar el gusto. Simplemente asentí como si alguien acabara de decir el pronóstico del tiempo. Pero por dentro algo se quebró con un sonido seco. Caminé despacio hacia mi hijo. Él evitó mi mirada. «Iván», dije controlando la voz. «Eso es lo que piensas». Él tragó saliva incómodo. Solo: «No quiero dramas, mamá. Estoy mejor así. Ella me entiende. Tú perteneces al pasado».
La palabra pasado fue como un cuchillo. Yo no grité, no insulté, no reclamé. Hice lo único que llevaba semanas preparándome para hacer. Saqué de mi bolso el sobre sellado, de papel grueso con mi letra escrita cuidadosamente para Iván. Abrir cuando seas hombre. Lo coloqué frente a él sobre la mesa alta donde habían dejado una bandeja de jamón serrano y quesos curados. Ábrelo, le dije. Si te atreves. Sara soltó una risita. Ay, por favor, ¿qué puede haber ahí? Una lista de quejas de madre abandonada. Yo la miré con calma. Esa calma que solo llega después de llorar todas las lágrimas posibles en silencio. Ábrelo, repetí. Dentro está el mayor impacto que jamás has enfrentado. Por un instante, el salón entero pareció contener el aliento. Mi exmarido frunció el ceño. Iván agarró el sobre. Sus dedos temblaban. Y yo, sin mover un músculo, supe que el mundo estaba a punto de girar de nuevo. Pero esta vez a mi favor. Cuando Iván sostuvo el sobre entre las manos, mis pensamientos viajaron hacia atrás mucho antes de vestidos rojos, fiestas ostentosas y frases que desgarran el corazón. Hubo un tiempo en el que todo era más sencillo, aunque también más duro. Es curioso cómo la memoria funciona cuando estamos en medio de la humillación. El pasado llega como una película sin permiso, mostrando cada escena que intentamos olvidar. Vivíamos en un piso pequeño en Benimaclet, Valencia, antes del divorcio. Un tercer piso sin ascensor con ventanas que daban a un cruce ruidoso. Yo trabajaba entonces en Mercadona, en la zona de charcutería. De pie 8 horas al día, cortando jamón, sirviendo embutidos y colocando queso manchego en bandejas. Aprendí a sonreír incluso cuando los pies me ardían y la espalda me recordaba que ya no tenía 20 años. Pero volvía cada tarde a casa, con bolsas llenas de ofertas frutas, algo golpeadas que nadie quería y descuentos que estiraban el sueldo. Y siempre guardaba lo mejor para Iván: mandarinas dulces, yogures cremosos, pan recién hecho, si tenía suerte. Mientras tanto, mi exmarido Julián era un soñador crónico. Siempre tenía un plan que lo sacaría de pobre: vender paneles solares, montar una empresa de alquiler de bicicletas, importar aceites esenciales desde quién sabe dónde. Nunca funcionaba. Yo intentaba animarlo porque una familia necesita esperanza como necesita pan, pero la esperanza no paga la luz ni el alquiler. A veces los recibos se acumulaban en la mesa del salón. Yo calculaba los días, los fines de semana extra, los turnos cambiados con compañeras. Iván era mi razón para aguantar. Recuerdo perfectamente los sábados por la mañana cuando lo llevaba a la playa. A él le gustaba construir castillos cerca del agua, esperando que las olas se acercaran sin destruirlos del todo. «Mamá, ¿me ayudas?», me decía. Yo cavaba zanjas a su lado mientras él corría hacia el mar con un cubo rojo. En esos momentos todo parecía posible. Sin embargo, incluso entonces había sombras. Julián llegaba tarde a casa, a veces oliendo a perfume ajeno. Yo fingía no notarlo por un tiempo. Una mujer aprende a callar porque cree que así protege lo poco que tiene. Me decía a mí misma que era estrés, que era la presión de no poder mantenernos, pero en el fondo sabía la verdad. Alguien más ocupaba sus pensamientos. Cuando finalmente lo descubrí, cuando vi un mensaje en su móvil de Sara, sentí que el piso se volvía pequeño, asfixiante. Ella ya existía en nuestra vida mucho antes de darle nombre. Yo tenía miedo, pánico a quedarme sola, pánico a cómo afectaría a Iván. Pero también estaba agotada. Había sostenido la relación con mis manos desnudas durante años y ya no podía más. Pedí el divorcio. La ley española es práctica, pero la justicia emocional no siempre es justa.
Julián se fue con una maleta y la sonrisa de alguien que se siente liberado. Yo me quedé con las facturas con los muebles viejos, con los silencios incómodos de un niño que no entendía por qué su padre no volvía a cenar. Pero incluso después de la traición yo no reclamé nada, ni casa, ni pensión, ni cuentas compartidas. Lo hice por Iván. Pensé ingenuamente que si no presionaba legalmente a su padre, quizá la relación entre ellos se mantendría estable. Quería que mi hijo tuviera figuras ejemplos raíces. Me convencí de que el sacrificio era noble. Los años pasaron y Julián fue moldeando a Iván desde la distancia. Regalos los fines de semana, planes espontáneos, palabras bonitas. Yo seguía trabajando, pagando libros de texto, calzado, excursiones escolares. Guardé cada recibo. No porque planease usarlo algún día, sino porque yo era organizada, cuidadosa y sabía que la memoria es frágil. A medida que Iván entró en la adolescencia, empecé a notar cómo su mirada hacia mí cambiaba. Ya no me veía como su heroína silenciosa. Empezó a repetir frases que no eran suyas. Papá dice que tú siempre le frenaste. Papá dice que tú nunca entendiste sus sueños. Papá dice que tú querías controlarlo todo. Quise defenderme. Cada fibra de mi ser quería gritar la verdad. Pero me mordí la lengua. Una madre elige sus batallas. Y pensé que el amor, el verdadero, se demostraría con constancia, no con discursos. Cuando Iván se fue a la universidad, lo ayudé en todo lo que pude. Le alquilé una habitación en un piso compartido, compré utensilios de cocina, le dejé un sobre con billetes para emergencias. Lo abracé y le dije que estaba orgullosa. Él respondió con un agradecimiento rápido mirando el reloj como si ya estuviera en otro sitio. Y sin embargo, cada vez que me necesitó estuve allí. Cuando le robaron la cartera, cuando se rompió un dedo jugando fútbol, cuando se quedó sin dinero a mitad de mes. Yo iba a la oficina bancaria, firmaba transferencias, ajustaba mis gastos y seguía adelante. Lo trágico es que un día dejé de ser indispensable, no porque yo cambiara, sino porque él encontró nuevos referentes. Su padre con estabilidad por fin gracias a Sara, que trabajaba en un despacho contable. Un mundo más ordenado, más cómodo, más atractivo que el hogar pequeño y real que yo podía ofrecer. El día que me dijo que se mudaba con ellos, sonreí. No lloré hasta que él cerró la puerta. Desde entonces cada visita fue más corta, cada llamada más fría, hasta que dejó de venir. Y ahí estábamos ahora, él con ella, yo con mi silencio, y un sobre que pesaba más de lo que parecía. Cuando pienso en esos años posteriores a la mudanza de Iván con su padre y con Sara, me doy cuenta de que fue entonces cuando mi corazón se acostumbró al silencio. No uno pacífico, de esos que invitan a la reflexión, sino un silencio espeso, pegajoso, que se queda atrapado entre las paredes de un piso demasiado grande para una sola persona. Un silencio que a veces era casi ruido porque me recordaba lo que ya no tenía. Mi rutina se volvió mecánica. Me levantaba cada mañana antes de que saliera el sol. Tomaba mi café con leche sin azúcar, me recogía el pelo en un moño sencillo y caminaba hasta Mercadona, donde seguía trabajando en charcutería. Algunos días mis compañeras me preguntaban por Iván. Yo respondía con una sonrisa aprendida. Está bien estudiando mucho. Nunca dije que no volvía a casa hacía más de 2 meses. Nunca confesé que las llamadas se habían reducido a mensajes esporádicos, pidiendo dinero o diciendo que estaba ocupado. Al principio Iván aún recordaba los cumpleaños, los festivos algún domingo. Luego desapareció incluso eso. La última Navidad que pasamos juntos antes de la fiesta fue un simulacro. Él llegó tarde ya, sin ganas, revisando el móvil cada pocos minutos.
La cena eran canelones caseros y turrón duro, como cuando era niño, pero él comió apenas 2 bocados. «Tenemos que irnos, mamá», dijo mirando a Sara desde la puerta. Ella esperaba en el coche sin siquiera molestarse en subir a saludar. Ese día aprendí que la memoria sentimental no siempre gana contra un presente seductor. Aún así, seguía ayudando a Iván. No podía evitarlo. Cuando necesitaba dinero para un recibo atrasado, yo transfería. Si tenía una multa absurda por aparcamiento, yo la pagaba. No porque él me lo pidiera con cariño, sino porque yo no soportaba la idea de que algo le faltara. Lo sé, parezco tonta, pero una madre a veces confunde amor con sacrificio eterno. El piso donde vivía seguía siendo el mismo, paredes blancas, suelo frío, un sillón verde que compré años atrás en una tienda outlet y que ya tenía el respaldo hundido. Yo escuchaba la radio por las noches COPE o RNE solo para sentir voces humanas. Preparaba comidas como si él fuera a aparecer por la puerta sin avisar. Cocido tortilla de patatas croquetas, guardaba sobras, tiraba sobras, y así día tras día. Mientras tanto, Julián se reconstruía con la rapidez de alguien que nunca carga con las consecuencias. No tardó en encontrar un trabajo estable, seguramente ayudado por contactos de Sara. Se mudaron a un piso mejor cerca del centro con balcones amplios y electrodomésticos nuevos. La cocina reluciente, las paredes recién pintadas, el parquet brillante. Yo lo sé porque Iván me lo contaba con un tono casi orgulloso, como si mi hogar fuera un recuerdo vergonzoso. «No pasa nada», me decía a mí misma. «Lo que importa es que él sea feliz». Esa frase fue mi mantra durante más tiempo del que ahora estoy dispuesta a admitir. Pero el precio de mi silencio se hizo más evidente con cada conversación. Cada vez que hablaba con Iván, sentía que la distancia empeoraba. Respondía con monosílabos, con frases que parecían ensayadas. Una vez en una discusión absurda, porque no transferí dinero al instante, él me dijo: «Mamá, es que contigo todo es complicado. Papá y Sara lo hacen todo más fácil». Esa frase me dolió más que cualquier indiferencia anterior, como si el amor sencillo, el que se gana con años de trabajo, no tuviera valor frente al amor cómodo, el que se obtiene con una billetera abierta y promesas rápidas. Fue en ese momento cuando empecé a guardar todos los documentos, no como arma, sino como acto de supervivencia emocional. Guardé los comprobantes de las transferencias, facturas, pagadas, tickets del supermercado cuando llenaba bolsas para él. También archivaba los correos de la universidad que yo liquidaba cuando él decía que no tenía tiempo. Y no solo eso. Un día encontré entre papeles antiguos el testamento de mi padre, el abuelo de Iván, un documento que había olvidado casi por completo. Allí, escrito con letra firme del notario, constaba que Iván heredaría un pequeño piso en Valencia, solo si mantenía una relación activa y de cuidado conmigo. En el caso contrario, pasaría a la ONG que mi padre apoyaba. Guardé ese papel como se guarda un billete de tren hacia otra vida. No sabía si había que usarlo, no quería usarlo, pero algo profundo me decía que Iván necesitaba aprender algo que yo sola ya no podía enseñarle. Mientras tanto, mi relación con él se deterioraba de manera oficial. Las visitas se convirtieron en encuentros ocasionales por obligación. Las conversaciones se llenaron de reproches velados o sarcasmos. Una vez Sara me dijo directamente: «Tienes que dejar que Iván viva su vida, no eres su prioridad». No respondí, no quería darle munición. Un punto de inflexión fue cuando recibí una carta con membrete legal. Iván, influenciado por su padre, quería reclamar manutención atrasada.
Yo estuve a punto de desmayarme en el portal de mi casa al leerla. Era como si, después de cargar con todo, pretendieran que aún había deuda pendiente. Llamé a un abogado pequeño del barrio más por necesidad emocional que por estrategia. Él revisó mis papeles y levantó la mirada sorprendido. Señora, usted ha pagado todo lo que necesitaba pagar, y más. Por primera vez en años, alguien reconoció mi verdad. Salí del despacho con el sobre preparado, el mismo que ahora Iván sostenía entre sus dedos durante la fiesta. Ese sobre no era venganza, era la verdad. Y la verdad, cuando por fin aparece, nunca llega sin consecuencias. Cuando recibí aquella carta con membrete legal, sentí como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Yo había creído que mi sacrificio silencioso protegía a Iván, que mi renuncia a lo que me correspondía por ley había allanado su camino hacia la adultez sin resentimientos ni maletas emocionales. Y sin embargo, allí estaba mi hijo reclamándome una deuda que nunca existió. La carta no tenía palabras agresivas, pero no las necesitaba. Su contenido era el golpe: solicitud de cálculo de manutención no aportada durante los años posteriores al divorcio, firmada con el nombre de Iván, aunque yo sabía que detrás estaba la mano de su padre. Julián siempre supo cómo retorcer los hechos hasta convertirlos en herramientas. Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo de mi piso encendiendo luces, apagándolas, volviéndolas a encender. El silencio del edificio, esa calma que otros encuentran reconfortante, se volvía eco de mis pensamientos. ¿Cómo podía Iván creer algo así? ¿Qué clase de historia habían fabricado en mi ausencia? Al amanecer tomé una decisión. No lloraría más en solitario. No permitiría que la mentira siguiera creciendo. Cogí una carpeta de plástico donde guardaba casi con obsesión cada rastro de mi esfuerzo. Transferencias bancarias, recibos de material escolar, facturas del alquiler del piso universitario, gastos médicos, incluso pequeños tickets de supermercado, con comida que terminaba congelada para que durara más cuando yo apenas podía comprar carne. Busqué un abogado en el barrio, alguien cercano accesible. Terminé en un despacho modesto cerca del mercado municipal de Benimaclet. El abogado era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas en la punta de la nariz y una paciencia que parecía infinita. Me escuchó sin interrumpirme, sin mirar el reloj. Cuando terminé, suspiré y esperé un reproche, una frase que empezara con «tendría que haber», pero él simplemente dijo «usted hizo más que suficiente, muchísimo más». Revisó mis documentos uno por uno. Iba marcando cifras, fechando recibos, construyendo un relato con números que por fin contaban mi verdad. En un momento se quedó inmóvil mirando un papel que yo casi había olvidado. Era el testamento de mi padre. ¿Su padre dejó esto sin que usted reclamara nunca nada? Sí, respondí con una mezcla de vergüenza y orgullo. Supongo que no me pareció necesario. Él me miró serio, casi con ternura. Su padre quería protegerla y también enseñarle algo a su hijo. Quizás este papel sea más importante de lo que cree. Salí de esa oficina más ligera, pero también con algo nuevo, una chispa de coraje. Durante semanas intenté hablar con Iván para aclarar la situación. Llamadas sin respuesta, mensajes vistos y no contestados. Cuando por fin logré que atendiera, escuché no su voz, sino la de Sara de fondo susurrando frases que no alcanzaba pero podía imaginar. Iván sonaba cansado, distante, como un funcionario que atiende a un desconocido. «Mamá, no entiendo por qué no pagaste lo que debías. Papá lo ha calculado todo». Sentí que me ardía la sangre. ¿De verdad crees que no te he mantenido? ¿Que no he hecho nada por ti? Él guardó silencio. «Mira», dijo al fin, «si tienes pruebas, enséñalas, pero yo solo quiero que esto se haga bien.
que todo sea justo. Esa frase, todo sea justo, fue la que terminó de romperme, porque yo había vivido intentando ser justa, honesta, correcta, y parecía no haber servido de nada. Fue entonces cuando decidí esperar el momento adecuado. No quería discutir en un portal, ni enviar correos fríos, ni pelearme por teléfono con intermediarios. No. La verdad debía revelarse frente a todos los que habían presenciado mi caída invisible, frente a los que ahora creían la versión pintada de glamour y estabilidad. Cuando Iván me invitó a la fiesta, quizá por culpa, quizá por formalidad social, supe que ese sería el lugar. Y fue fascinante observar cómo la vida de Julián había florecido en apariencia desde que se fue. Él llegó con traje sonriendo, saludando, incluso presumiendo de su nueva pareja. Sara, por su parte, exhibía una seguridad que solo da el sentirse ganadora. Hablaba de viajes, proyectos, cenas, como si todo en su mundo fuera impecable, y mi hijo moviéndose entre ellos como si fuera parte de un club exclusivo. Los vi durante minutos que se hicieron eternos, la burbuja perfecta, la imagen que habían construido, la mentira luminosa. Hasta que abrieron la puerta, hasta el instante exacto en que Iván, con esa frase que aún retumba, me relegó a ser una sombra del pasado, hasta el momento en que toda la sala se volvió contra mí aunque nadie se moviera realmente. Y entonces saqué el sobre. Ese sobre no solo contenía papeles, contenía cada madrugada de trabajo, cada euro estirado, cada comida preparada sola en mi cocina. Contenía mi amor traducido en números, y contenía la voz de mi padre recordándole a Iván que la sangre es un lazo, pero la presencia es lo que hace una familia. Coloqué el sobre la mesa y dije la frase que llevaba meses repitiendo mentalmente, casi como un rezo: ábrelo, si te atreves. Sara bufó, Julián palideció, y mi hijo, mi niño, el que llevaba años alejándose de mí, tembló. Porque en algún lugar de su corazón, él sabía que había algo allí dentro que podía derrumbar la historia en la que se había refugiado. Y yo sabía que mi momento había llegado. Iván sostuvo el sobre en sus manos como si fuera una bomba a punto de explotar. Vi cómo se debatía entre la arrogancia aprendida y el niño que aún debía de quedar en algún rincón de su alma. El silencio se hizo tan profundo en aquel salón que podía escuchar el tintineo lejano de vasos en la barra. Incluso la música bajó, no sé si porque el DJ leyó la tensión o porque el destino decidió hacer más dramático el momento. Iván, dije con voz firme, ábrelo. Él tragó saliva. Sus dedos temblaban. Sara se inclinó hacia adelante como si fuera espectadora de un reality. Julián se cruzó de brazos adoptando esa postura defensiva que yo conocía demasiado bien. Él ya sabía o sospechaba que lo que venía no le convenía en absoluto. Finalmente Iván rompió el sello. Sacó el primer documento. Lo miró unos segundos con el ceño fruncido. Era la copia de una transferencia bancaria, luego otra, y otra. Cientos de euros, miles enviados desde mi cuenta a la suya durante años. Algunas fechas coincidían con exámenes finales de universidad. Otras con meses especialmente complicados donde yo había tenido que pedir adelantado en el trabajo. La primera reacción no fue rabia, fue desconcierto. Esto, murmuró casi para sí mismo. Una mujer que no conocía, quizás amiga de Sara, soltó un susurro. Eso parecen pagos mensuales. Julián dio un paso hacia adelante. Eso no prueba nada. Eran ayudas voluntarias, no manutención. Yo lo miré con esa calma que solo llega después del dolor. Ayudas voluntarias. Repetí durante 10 años. Hubo murmullos en la sala.
Iván sacó el siguiente bloque del sobre: facturas de libros universitarios, recibos de alquiler de habitaciones, un seguro médico que yo había pagado cuando él se rompió el dedo jugando fútbol y no tenía cobertura suficiente, incluso un contrato de compra de ordenador portátil a plazos. Yo sentí el nudo en la garganta. Cada hoja era un pedazo de mi vida. ¿Todo esto lo pagaste tú?, preguntó Iván incrédulo. Sí, respondí sin temblar. Y nunca te lo reproché. No escribí mensajes exigiendo nada. Lo hice porque te quiero. Sara cortó el aire con una carcajada corta nerviosa. Pero eso no demuestra que tu padre no pagara tan bien. Quizá tú solo quieres quedar como víctima. Yo giré hacia ella sin perder serenidad. Si quiere buscar los papeles de él, que los traiga. Yo solo traje los míos. Más murmullos. Algunas personas comenzaban a apartarse ligeramente de la pareja triunfante. Pero lo más importante aún no había salido. Iván, ya más pálido que antes, sacó una carpeta marrón. Leyó el título en voz baja: Testamento del señor Antonio Martorell. Últimas voluntades. Sus ojos se abrieron como platos. El abuelo dejó algo para mí. Vi cómo Julián temblaba, aunque intentó ocultarlo estirando el cuello de la camisa. Léelo, dije. Iván leyó en voz alta, torpe, como si las palabras tuvieran peso físico. Dejo mi propiedad situada en Valencia a mi nieto, Iván Martorell, siempre y cuando mantenga una relación activa, respetuosa y de cuidado continuo con su madre. Hubo un silencio que parecía eterno. Iván siguió leyendo, pero su voz se quebró cuando llegó al siguiente párrafo. En caso de no cumplirse esta condición, el bien pasará a la Fundación Humanitaria Mediterránea. Sara y Julián parecían haberse quedado sin aire. Iván se llevó la mano a la boca. Yo, sin levantar la voz, dije: «Ese piso no es mío, es tuyo, o puede serlo. Tu abuelo quiso que entendieras algo que yo no he sabido enseñarte sola». Julián explotó. «Ese testamento es ridículo. Es un chantaje emocional disfrazado de legalidad». No respondí. «Es responsabilidad, es consecuencia, algo que tú siempre evitaste». Sus ojos lanzaron fuego, pero por primera vez la sala no estaba de su lado. Alguien dijo en voz baja: «Ese hombre dejó a su familia sin nada». Y otro, más atrevido: «Pues parece que la madre hizo todo sola». Sara intentó recomponerse. «Iván, no te dejes manipular. Ella solo quiere sembrar dudas». Pero Iván ya no escuchaba. Estaba pasando página tras página. Cada documento era un espejo que le devolvía una versión distinta de su infancia y juventud. No la historia de abandono que su padre había contado, sino la verdad documentada con sudor, sacrificio y lágrimas que jamás exigieron reconocimiento. Cuando terminó, cerró el sobre con un gesto lento. Lo abrazó contra su pecho como si sostuviera un animal herido. «Mamá», dijo apenas un susurro. Las lágrimas que yo había contenido durante años amenazaron con salir, pero no lo permití. No delante de esa gente, no delante de Sara, no delante de Julián. Yo solo asentí. «Cuando quieras hablar», le dije, «estaré en casa». Entonces recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Cada paso era lento, cargado. No porque me doliera irme, sino porque sabía que todo lo que venía después, la caída de mentiras, la reconstrucción de verdades, ya no dependía de mí. Justo antes de salir, alguien murmuró: «Así se demuestra el amor». No sé quién fue, pero esa frase fue la primera caricia que recibí en años. Cuando salí de aquella sala de fiesta con las luces artificiosas apagándose a mi espalda y el murmullo de voces revueltas perdiéndose en la distancia, sentí que el aire frío de la noche era un alivio. No temblaba de vergüenza como otras veces.
Esta vez temblaba por la descarga emocional de haber sostenido mi verdad, sin gritarla, sin armar escándalo, sin caer en la trampa del resentimiento que buscaban. Volví a mi piso caminando. Quería sentir el suelo bajo mis pies, ese suelo que había barrido miles de veces, el que había tratado de hacer un hogar para Iván, incluso cuando él ya no lo consideraba así. Esa noche no encendí la radio. Me dejé caer en el sofá verde hundido, miré el techo y respiré por primera vez como una mujer que había decidido dejar de cargar con más peso del que le correspondía. Los días siguientes fueron extraños. Esperé una llamada que no llegaba. El teléfono vibraba solo con mensajes de promociones, recibos automáticos o recordatorios de citas médicas. Iván estaba procesando, supongo. Las mentiras, cuando se derrumban, suelen caer sobre quien las creyó, no sobre quien las sufrió. El cuarto día, justo cuando empezaba a resignarme a que quizás todo seguiría igual, sonó el timbre. No esperaba visita. Abrí la puerta y allí estaba él. Iván parecía haber envejecido en cuestión de días. O quizá por primera vez yo veía la gravedad en su rostro adulto. Tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado o dormido mal. Vestía una sudadera vieja, no la ropa de marca con la que lo había visto en la fiesta, y no llevaba a Sara detrás. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que ya no tenía borde. Asentí y lo dejé entrar. Se quedó parado en el salón mirándolo como si fuera un museo de recuerdos. Sus ojos se posaron en las fotos enmarcadas de su infancia, él, con el uniforme escolar, él en la playa sosteniendo un cubo rojo, él, con los dientes torcidos antes de la ortodoncia que yo pagué a plazos. Fotos que él había olvidado pero que yo nunca dejé de mirar. «Mamá», comenzó y luego se quedó en silencio tragando palabras. Yo esperé. Aprendí hace mucho que el silencio bien situado puede abrir puertas más rápido que cualquier discurso. No sabía nada, dijo por fin con un hilo de voz. Nada de lo que había en ese sobre. No pensé que tú habías hecho todo eso. Me senté al borde del sofá y señalé una silla frente a mí. Iván, contesté, no necesitabas pensarlo, solo necesitabas vivirlo. Yo nunca quise que mis esfuerzos fueran visibles. Quería que tú crecieras sin sentir que te debías a nadie. Él se sentó, apoyó los codos en las rodillas y se tomó la cabeza con las manos. Papá dijo tantas cosas, susurró. Creí que tú lo habías frenado, que lo hiciste infeliz, que querías controlar todo, que no quisiste ayudarme después del divorcio. Y yo me lo creí, todo. Por un momento sentí la tentación de decir, te lo dije, de señalarle que la verdad había estado siempre frente a él, pero no lo hice. Mi hijo no necesitaba reproches, necesitaba un lugar donde reconstruirse. Tu padre, dije con cuidado, siempre ha tenido un talento para contar historias en las que él es víctima. Le conviene. Es más fácil culpar que asumir errores. Yo lo amé muchos años, Iván, y lo perdoné más veces de las que debería. Pero eso no significa que él supiera ser esposo o padre. Él me miró con una tristeza profunda, y yo preguntó, ¿yo supe ser hijo? Aquella pregunta me atravesó, no porque no tuviera respuesta, sino porque hablaba del miedo más grande de cualquier madre, perder el vínculo con su hijo, no por circunstancias externas, sino por un descuido interno. Me acerqué y le tomé las manos. Tú fuiste hijo, fuiste niño, luego adolescente, luego joven. Te dejaste guiar por lo que parecía cómodo, por lo que te halagaba. Eso no te hace malo, te hace humano. Yo sabía que algún día tendrías que tropezar con la verdad por ti mismo. Él lloró, no lágrimas rápidas, sino esas lágrimas que salen desde la memoria. Lo siento, mamá,
Lo siento de verdad, no quiero perderte. Mi corazón, que llevaba años sosteniéndose con andamios invisibles, se aflojó un poco. No me has perdido, solo te estabas alejando. Y ahora estás volviendo, dije con suavidad. Hablamos durante horas. Yo le conté cosas que nunca había explicado, noches en vela, haciendo cuentas, miedo a no llegar a fin de mes, momentos en que me quedé sin comer para que él comiera. Él escuchó sin interrumpir, sin minimizar, sin justificar. Cuando cayó la noche, Iván tomó aire y dijo: «Voy a decirle a papá que no quiero seguir esa demanda. Y voy a ir al notario para asegurar que cumplo con lo que el abuelo pidió. Quiero hacer lo correcto, no por el piso, por ti, porque me lo debes, no, porque yo te debo a ti mi vida». Yo asentí, no necesitaba más. Pero antes de irse, se detuvo en la puerta y preguntó: «¿Puedo volver mañana? ¿Podemos cenar juntos?». Sonreí. Esa fue la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. «Claro, te haré tortilla de patatas como cuando eras niño». Cuando cerré la puerta sentí que algo se había reparado. No del todo, no mágicamente, pero había una grieta por donde empezaba a entrar luz. La mañana siguiente, cuando desperté, la casa ya no parecía tan silenciosa. Era curioso cómo la mente puede transformar un espacio sin que cambie nada físico. Mis paredes seguían siendo blancas, el mármol de la cocina seguía frío bajo mis manos, y el viejo sofá verde continuaba hundido como siempre. Pero había algo distinto en el aire: la esperanza. Esa esperanza que había aprendido a esconder durante años, como si fuera un lujo que no me correspondía. Encendí la radio, algo que hacía tiempo no hacía al despertar. Una voz cálida llenó la cocina mientras yo batía huevos para la tortilla que había prometido. No sabía a qué hora vendría Iván, ni si vendría, pero cocinar era mi manera de preparar una bienvenida. El olor del aceite calentándose en la sartén me recordó a épocas mejores, cuando Iván entraba corriendo del colegio y preguntaba: «¿Qué hay de comer?». Al mediodía sonó el timbre. Esta vez no me sobresalté. Abrí la puerta y vi a mi hijo con una bolsa de pan bajo el brazo y una botella de vino tinto en la mano. «Pensé que necesitas ayuda con la comida», dijo un poco avergonzado. «Nunca está de más», contesté sonriendo. Se sentó a la mesa como lo hacía antes. Me habló de la universidad, de su trabajo parcial y de las cosas que yo me había perdido mientras él estaba distante. Y yo escuché con paciencia, como quien recupera páginas arrancadas de un libro querido. Mientras comíamos, supe que algo más había cambiado cuando dijo: «He hablado con papá». Cancelé la solicitud. Le dije que no quiero seguir haciéndote daño ni ser parte de sus rencores. No tuve que decir nada, solo asentí. «Él no lo entendió», continuó Iván. «Se enfadó. Dijo que eras manipuladora, que estabas usando ese testamento para chantajearme». Yo suspiré. Era de esperar. Tu padre no sabe aceptar que alguien más tenga razón. Iván bajó la mirada. «No voy a alejarme completamente de él, no es lo que quiero, pero no voy a permitir que hable de ti así. Ya no». Aquellas palabras fueron un bálsamo más valioso que cualquier herencia. Los días se convirtieron en semanas. Él venía a verme con más frecuencia. A veces traía pan o verduras del mercado. Otras veces simplemente venía a hablar o a quedarse en silencio, sin necesidad de justificar su presencia. Comprobé que el amor entre madre e hijo no desaparece. Puede desgastarse, puede arrugarse como papel usado, pero si se le da una chispa se extiende de nuevo. Un día le propuse dar un paseo por el puerto. Caminamos viendo los barcos, recordando cuando él era pequeño y soñaba con navegar lejos. «Quiero ser mejor hijo», dijo. «No sé cómo se empieza, pero quiero intentarlo». Saqué mi mano del bolsillo y la puse sobre su brazo. «Se empieza con estar presente», respondí.
El resto viene solo. Lo que nunca esperé fue que nuestro proceso de reconstrucción también tuviera repercusiones en Julián y en Sara. Su fachada perfecta comenzó a resquebrajarse. Iván me contó que discutían con frecuencia, especialmente cuando él defendía mi nombre, que su padre intentaba convencerlo de que todo era estrategia mía, pero Iván ya no era tan influenciable. Una tarde, mientras tomábamos café, Iván dijo algo que me hizo comprender que nuestro viaje había dado la vuelta completa. Mamá, creo que papá nunca aprendió a hacerse responsable, y yo casi me convierto en la misma persona. No quise que se sintiera culpable. Lo importante es que no lo hiciste, le recordé, que elegiste corregir el rumbo. Y así fue como poco a poco todo encontró su lugar. Iván empezó a trabajar más horas. Me ofreció ayudarme a mudarme a un piso mejor, uno con ascensor y balcón, porque decía que ya era hora de que yo viviera mejor. Acepté solo cuando me prometió que lo hizo porque quería, no porque se sintiera obligado. Visitamos el piso que heredaría del abuelo. Estaba cerrado desde hacía años y el polvo cubría los muebles viejos. Pero había luz entrando por la ventana y él dijo: «Aquí quiero que vengas a comer los domingos». Sentí que mi padre desde donde esté sonreía. La vida no volvió a ser perfecta ni falta que hacía. Julián siguió su camino con sus decisiones y su orgullo herido. Sara desapareció poco a poco del paisaje de nuestras conversaciones como esos personajes secundarios que crecen al principio pero no sostienen la trama hasta el final. Lo que quedó fue lo esencial: una madre, un hijo y un puente que ninguno de los dos permitió que se desmoronara del todo. A veces cuando Iván se va después de cenar, cierro la puerta y pienso en todo lo vivido, en las lágrimas derramadas en soledad, en el silencio que casi me tragó en los documentos que se convirtieron en testigos cuando yo ya no podía defenderme sola. Y también pienso en la lección que nunca olvidaré. La familia no se construye con ADN, sino con respeto y presencia. El amor silencioso también es amor, pero no debe confundirse con invisibilidad. Perdonar no borra el pasado, pero abre el futuro. A quien escuche mi historia, le digo esto: si alguna vez sientes que te han apartado, que tus años han sido ignorados, que tu nombre ha sido difamado por quienes deberían defenderlo, no pierdas tu dignidad. La verdad no necesita gritar para ser escuchada, y el amor, cuando vuelve, cura de una manera profunda y sorprendente. Gracias por escucharme. Gracias por no olvidar a quienes han amado en silencio.